Argentina es un país absolutamente anacrónico. Esto es algo que venimos diciendo, no solamente yo, venimos diciendo todos los analistas, periodistas y demás, porque es lo que muestra la realidad. Algo anacrónico es algo que no está en consonancia con el tiempo a cual corresponde. Y en general esto refiere a un país que está atrasado, que atrasa, que permanentemente va para atrás, que todo lo que hace lo aleja de cualquier posibilidad de evolución y lo lleva fundamentalmente a lo que es lo que vive la Argentina, la involución. Ustedes saben que en general los países en el mundo, aún aquellos más pobres y demás, en general, siempre hay alguna excepción, evolucionan. La Argentina es el caso exactamente contrario. La Argentina involuciona permanentemente, ¿no? Los ejemplos son remanidos. Un país que al comienzo del siglo XX despuntaba como una de las grandes potencias del mundo, hoy está perdido allí en las aguas de la intrascendencia. Un país que tuvo una educación que lideró en Latinoamérica, hoy también, digamos, tiene deterioros importantes en eso que fue su fortaleza, que permitió ir en búsqueda de la igualdad social y que lo destruyó. Y hoy tiene como uno de los fenómenos más característicos la desigualdad, que representa el 40% de pobreza. En este contexto está la dirigencia política. Y por supuesto, la dirigencia política es causal de todo esto. Ninguna de estas cosas suceden por casualidad. No es que vino un tsunami y destruyó la Argentina del progreso, la Argentina evolutiva. No. Hubo responsables de todo esto. Mejor dicho, hay responsables que todos los días aportan su grano de arena para que la Argentina atrase. Esta semana, siempre decimos, ¿no? Cosa que genera el comentario de analistas internacionales, periodistas que están destacados en la Argentina, siempre dicen, lo que genera la Argentina en cuanto a estrépito es algo pocas veces visto en el mundo, poco visto en el mundo, ¿no? Realmente, porque al estrépito de esta semana seguramente va a seguir el estrépito de la próxima semana, ¿no? Esta semana tuvimos, entre tantas cosas, ese disparate de la droga en Morón y demás, del cual después voy a estar haciendo algún comentario en el final. Pero el estrépito mayor lo dieron en esta semana las dos coaliciones políticas que se disputan el poder. El poder se lo disputan el Frente de Todos contra Todos, esta denominación que nació aquí, que al principio parecía como una ironía, como un chiste, como una broma, es una representación de lo que es la realidad. Están todos contra todos, ¿no? Hoy usted escucha el discurso, si escucha el discurso de Máximo Kirchner en Varadero, usted dice, pero que Máximo Kirchner, cualquier analista que viniera hoy a la Argentina y lo escuchara diría, bueno, ese es un opositor. Y uno le dice, no, es una importante figura del gobierno. Y mañana vamos a tener la manifestación por las calles del microcentro porteño, a donde le aconsejo que no vaya, a las manifestaciones de oficialistas que están a favor del gobierno y en contra de estos otros que hoy se manifestaron. Así que la designación, la denominación del Frente de Todos contra Todos se ajusta a la realidad. Pero también se ajusta a la realidad la otra denominación que aquí instituimos, referida a la oposición. Cuando decimos a Juntos por el Cambio, le decimos no tan Juntos por el Cambio. Y esta semana ocurrió eso, ¿no? Entre lo de Gerardo Morales, que lo describió con pelos, señales, chat, puntos y comas Ricardo Roa en su columna en Clarín, en este acuerdo con Sergio Massa, que él se ha encargado de desmentir y cada vez que desmiente, confirma, ¿no? Este acuerdo para quitarle el lugar a Luis Juez en el Senado y asegurar una radical en la Cámara de Diputados, acuerdo al cual se llegó con Sergio Massa. Cuando uno además ve esto, el contexto pesa mucho, porque si esto ocurriera en Holanda, en Suiza, en países, en Luxemburgo, en Liechtenstein, donde no hay problemas,
Usted diría, bueno, los políticos allí no tienen ningún problema que solucionar, lo único que les queda es ver cómo se entretienen peleándose, porque si no, ¿a qué van a dedicar su vida? ¿No? Siempre recuerdo, y lo cuento cada tanto para ejemplificarlo, que una vez a propósito de lo que había sido el caso Nisman, vinieron a entrevistarme de la televisión holandesa, ¿no? Y entonces, por supuesto, terminamos la nota y el periodista que estaba a cargo se sorprendía de el nivel de cosas que pasaban en la Argentina. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y hoy en Holanda qué se discute? Bueno, hay una discusión, una polémica fuerte, me dice, ¿no? Están discutiendo la calidad del yogur. Entonces, claro, si usted tiene un país así, por supuesto, la dirigencia política puede dedicarse a la pelea. Total, la vida de la gente va por otro nivel. No es el caso de la Argentina. Fíjense ustedes que en esta semana, como en tantas otras, las dirigencias de los dos bloques, de las dos coaliciones importantes, el Frente de Todos contra Todos y No Tan Juntos por el Cambio, se dedicaron a pelearse, a ver cómo manejan sus peleas. Usted no escuchó, no leyó, no vio, no se enteró de una reunión, una discusión dentro del Frente de Todos contra Todos para ver cómo solucionan la inflación, o ver cómo atacan la pobreza, o ver cómo atacan la delincuencia. No lo escuchó. Tampoco lo escuchó en No Tan Juntos por el Cambio, porque allí en la reunión que hubo, que generó ese comunicado que escribió Patricia Bullrich, que dio pie a tanto lío con lo de Milei o no, lo que trataron de ver es cómo se mantienen unidos. Porque los dos saben que en cuanto se separan pierden. No hay ninguna chance. A cada uno de ellos los une el espanto. Es bien borgiano. Es dramático, ¿no? Porque obviamente en tanto y en cuanto los une el espanto, lo que generan espanta. Y es muy profundo esto en el contexto de la problemática argentina y de la necesidad de entender el futuro en relación a la historia. Cuando se viven situaciones casi caóticas, tal vez preanárquicas, se genera un enorme riesgo porque se empieza a discutir el sistema. La democracia es sagrada y es un modo de vida, no solamente una estructura, un concepto político, es un modo de vida que debemos preservar. De las situaciones preanárquicas o caóticas, siempre surge el autoritarismo. La Argentina es un ejemplo de esto. ¿Qué surgió después del que se vayan todos, del 2002? Es muy claro. Surgió el kirchnerismo. El kirchnerismo con su concepto autoritario, despótico, surgió de eso. Y obviamente el kirchnerismo hoy no tiene el poder de lograr lo que buscó con ahínco, sobre todo en sus 3 primeros gobiernos, que es efectivamente generar un Estado autoritario. Néstor Kirchner decía, tenemos que quedarnos 20 años. Para el kirchnerismo la república es un obstáculo. Claro que es un obstáculo, porque aleja de la concepción del poder público. Bueno, eso surgió de la crisis del 2002. Y ante la situación de caos, una parte de la ciudadanía cree que esa es la solución. Hoy estamos en una situación de un país muchísimo más deteriorado que el del 2002. Y por eso surgen estructuras desde otro signo ideológico, no el filo izquierdista, sino el filo capitalista, derechista, como es Milei, pero que tiene en la esencia un dejo también autoritario y una visión dogmática
de la realidad que es absolutamente fantasiosa. La discusión Estado, no Estado, es una discusión ya saldada por el mundo moderno y evolucionado. En los países cumbres del capitalismo, vaya usted a Estados Unidos, Alemania y demás, el Estado tiene un rol. El Estado tiene un rol. El Estado está presente, claramente. Y por supuesto, esa presencia del Estado es fundamental para lo institucional, las leyes, en muchos de los servicios que se dan y demás. Y después está lo privado. Ya está solucionado ese tema. Y en el mundo moderno se entiende que es una cohabitación muy importante para que el Estado, a través de las leyes correspondientes, el servicio de justicia, el servicio de educación y demás, bueno, genere condiciones para que fundamentalmente la actividad privada se desarrolle, crezca con amplitud y genere bienestar. Pero ya está esto. Esta discusión de la Argentina, que viene de años, solamente es producto de una dirigencia anacrónica. ¿Usted les ha escuchado alguna idea que usted diga, bueno, qué idea? Porque el tema, además, no es expresar una idea. La idea tiene valor en cuanto tiene posibilidades de concreción. Es decir, vamos a mejorar la educación no es una idea, es un propósito. Lo que es importante es cómo se lo va a implementar. Cuando un cirujano tiene que, o un médico instituye un tratamiento, digamos, y llega al diagnóstico y después debe conocer cómo implementa las soluciones. Y debe hacerlo con una real evaluación de toda la situación y de las dificultades que esto genera. En la década de los 90, en el auge del menemismo, siempre me acuerdo que me tocaba discutir con, alguna vez me tocó con el presidente Menem en aquel momento, y algunos de sus ministros cuando decía vamos a aplicar cirugía mayor sin anestesia. Y entonces yo le decía, le digo, mire, si usted a una persona le practica cirugía mayor sin anestesia, la mata. Entonces, esto es lo importante, lo trascendente. Nada de esto se discute. Nada de esto se discute. Hoy no sabe, ya sabemos, voy a corregir, ya sabemos que este gobierno no tiene la más mínima idea ni posibilidad de solucionar este problema. Problema enorme de la inflación, la pobreza, la miseria, la falta de proyección de la Argentina. Este gobierno ya está. Así que quedan 2 años de un peregrinaje que es, digamos, el peregrinaje a la nada. Ahora, tampoco sabemos qué es lo que la oposición presenta con claridad. No lo sabemos, ¿eh? No aparece, hubo una reunión de los empresarios allí en Bariloche, donde lo escucharon, a Rodríguez Larreta, Macri, pero nadie escuchó un plan realmente serio, concreto, de perdurabilidad. No, no está presente. No está presente porque además, ¿sabe qué ocurre? Son cosas que se dicen para la circunstancia. Es decir, bueno, hay una reunión de empresarios, tenemos que decirle que vamos a hacer esto y demás, y allí quedamos satisfechos. Pero después uno le dice, bueno, pero ya están, ¿saben cómo lo van a hacer? ¿Ya están discutiendo eso? No, no, estamos discutiendo la candidatura, si somos halcones o palomas. Si hablamos con Milei o no hablamos con Milei, mire lo que se discute. Mire el absurdo que se discute, ¿no? Uno debe decir, bueno, mira, yo voy a escucharlos a todos los que yo crea que, digamos, los que tienen posibilidades para ver qué aportan. Esto es lo inteligente. En un país que tiene un enorme problema porque cuando hay 40% de pobreza, con los niveles de marginalidad que tiene la Argentina, los conceptos de la vida social cambian. Vaya usted a hablarle de república a una persona que vive no en la Salta que mostraba dramáticamente Gustavo Tubio, acá, en el conurbano, ¿no? Gente que no sabe cómo llega, no a fin de mes, sino a mañana. La gente dice, ¿pero de qué me está hablando? Del Consejo de la Magistratura, de esto, de aquello. ¿De qué me está hablando si yo no sé si voy a comer hoy?
¿De qué me está hablando si yo no sé si hoy cuando salga de mi casa me matan, o me roban, o me asaltan? ¿De qué me está hablando si yo además para protegerme tengo, no sé si tomo el tren y voy a llegar a mi trabajo porque hay un piquete? Esta es la realidad de un montón de gente. Esta es la profundidad de la problemática argentina. Y esta es la dimensión de la tarea que debe enfrentar la dirigencia política. Por eso están fracasando todos. Por eso están fracasando absolutamente todos. Y no tienen la noción de lo que esto pesa. Y se lo digo también a los opositores, que tienen amplísima posibilidad de volver a ser gobierno. Porque en muchas de las cosas demuestran no haber aprendido de lo que sucedió durante el gobierno del macrismo, que fracasó. Hay que asumirlo como tal, fracasó. Y por eso vino el kirchnerismo. Y es tan profundo lo que nos pasa en cuanto al deterioro, que a uno le alarma ver cómo se habla de cosas con superficialidad sin saber después. Esto también lo abarca Milei, ¿eh? Esto también lo abarca Milei. Cuando vino acá Merkel en el año 2016, vino con un grupo de empresarios alemanes. Por supuesto, era el momento del auge de Menem, ¿no es cierto? Estaba el mundo expectante por eso. Y vinieron empresarios alemanes que me habían convocado para dar una conferencia. La conferencia era a las 10 de la mañana, había un piquete, había 2 piquetes, ¿no? Yo llegué a las 10 de la mañana, pero ninguno de los, porque sabía lo que pasaba, ninguno de los que daban, llegaron todos a las 11. Y me acuerdo que iba a empezar la conferencia para ver el interés de la Argentina. Entonces, 2 empresarios alemanes me dijeron, mire, señor, Herr Nelson, me acuerdo. Mire, nosotros teníamos que llegar acá a las 10, son las 11. No llegamos porque había un piquete, ¿no? Entonces, usted imagínese, si nosotros, que tenemos todo, estábamos con la custodia, con esto, con aquello, con lo otro y demás, no pudimos llegar a tiempo y demás, ¿cómo van a, en caso que tengamos una empresa, cómo van a llegar nuestros trabajadores a su puesto de trabajo? Tomemos café, olvídese, porque nosotros no vamos a poner un peso acá en la Argentina. Más claro, agua. Eso es lo rudimentario del debate en la Argentina. Por eso, hoy lo que estamos viendo es anacrónico. Lo que faltan son ideas. Pero ideas no es decir vamos a crear fuente de trabajo. Esa no es ninguna idea. Idea es decir cómo se va a lograr eso. Y esas ideas hoy no se escuchan, no se conocen, porque como diría Guzmán, en la zaraza de la mayoría de la dirigencia política, eso no está. Y así estamos. Se nota.